Ubicada en el corazón de Europa, República Checa o Chequia es una de las naciones más interesantes de ese continente. Esta nación es en cierto sentido el mejor ejemplo de la síntesis de distintos elementos europeos, aunque el elemento eslavo es el predominante. Más específicamente son parte de los pueblos eslavos occidentales. Este grupo está muy influenciado por su contacto con los pueblos de Europa occidental, y los checos son los más occidentales de los eslavos, tanto geográfica como culturalmente. Esta historia comienza con la época de las migraciones, entre el 345 y el 538 después de Cristo. Esta época vio como muchos pueblos germanos y eslavos migraron hacia el oeste y el sur de Europa principalmente, al mismo tiempo que el Imperio Romano entraba en decadencia y caía. Una tribu o tribus eslavas entran al territorio actual de Chequia, que estaba habitada por germanos-celtas, aunque hay que señalar que una parte importante de esa población también había migrado hacia el oeste. Mitológicamente hubo dos hermanos llamados Lech y Czech. El primero era el padre fundador de los polacos, mientras que el segundo sería el padre fundador del pueblo checo. Hay varias versiones distintas sobre estos, algunas incorporando también a otro hermano llamado Rus, que sería el padre fundador del pueblo ruso. Históricamente sabemos que esta tribu o tribus de eslavos se asientan en un territorio llamado Voi, nombre dado por sus nativos celtas y que termina siendo conocido como Bohemia. Con el paso de los años se produce una fusión de estos tres elementos, el eslavo, el germano y el celta, siendo el primero el dominante. Ya en el siglo VII un mercader franco llamado Samo se convierte en el primer rey de un estado en esta zona, unificando a las distintas tribus y enfrentándose tanto a los ávaros al este como a los francos al oeste. Este reino no sobrevive a la muerte de Samo, y recién un estado vuelve a surgir en esta zona 2 siglos después, y en el 833 se funda el Principado de la Gran Moravia. La cristianización de estos territorios se produce casi simultáneamente con la creación de este estado. En ese siglo además es cuando el poder de este estado eslavo llega a su máxima proyección territorial bajo el reinado de Svatopluk I de Moravia. Su reino dominaba todo el territorio checo, Eslovaquia y partes de las actuales Polonia, Hungría y Alemania. Este reino colapsa y comienza la historia del Ducado de Bohemia, que se convierte en reino en 1198 y formó parte, desde el 1002 hasta 1806, del Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo XIII comienza un flujo migratorio de alemanes que se mantuvo durante casi toda su historia y que influenció la cultura, la economía, el lenguaje y la genética de los checos. De todo este periodo imperial es Carlos IV de Luxemburgo, que es considerado el mejor rey. Durante su reinado se funda la Universidad de Praga, el Puente de Carlos, la Plaza de Carlos, gran parte del Castillo de Praga y la Catedral de San Vitus, entre otras obras más. El rol de los checos en el ámbito religioso es también notable. En 1402, de la mano del teólogo Jan Hus, comienza la llamada Reforma Bohemia, que se considera una de las primeras manifestaciones del protestantismo. Este movimiento, conocido como el Husismo, precede al luteranismo en casi 100 años. Hus termina su vida ejecutado por la Iglesia, pero su doctrina se populariza en Bohemia, llegando al punto que aproximadamente el 90% de la población, incluyendo a los gobernantes, eran husitas. Esto llevó a conflictos con la Iglesia Católica, que llevó a cabo 5 cruzadas contra ellos, que termina con la victoria católica, aunque esto no significó un cambio en la religión del pueblo, ya que los husitas siguieron manteniendo su fe sin demasiada represión. Con la progresiva caída de Bohemia bajo la influencia de los Habsburgo, esto necesariamente va a cambiar, ya que esta dinastía era católica y no toleraba otras denominaciones en sus reinos. Con la llamada Defenestración de Praga de 1618, las tensiones religiosas llegan a su punto más alto y se desencadena la Guerra de los 30 años. En los próximos siglos, Bohemia vive una pequeña época oscura en la cual la población se reduce como consecuencia de la expulsión de los protestantes, de las hambrunas y de varias guerras. Fue particularmente la persecución religiosa la que tuvo serias consecuencias en el desarrollo de la cultura checa, ya que muchos de los libros checos fueron destruidos como parte de los esfuerzos de destruir la doctrina husita. Además se llevó a cabo una política de germanización a través del lenguaje. El idioma checo comenzó a perder hablantes y se mantuvo principalmente en las zonas rurales, mientras que en las ciudades se hablaba principalmente alemán. Muchos especulan que también, como consecuencia de esta persecución, los checos adquieren un carácter particularmente antirreligioso, siendo hoy en día el país con mayor cantidad de ateos y agnósticos del mundo. Esta decadencia checa continúa, y en 1806 deja de existir el Sacro Imperio Romano Germánico y los checos quedan como súbditos del Imperio Austríaco y luego del Imperio Austrohúngaro. Como respuesta a todo esto, a fines del siglo XVIII y del siglo XIX principalmente, hay un resurgir nacional checo. Intelectuales checos buscan rescatar su idioma del olvido, además de la identidad nacional y la cultura checa. Esto tiene sus ramificaciones políticas y el deseo de independencia comienza a crecer. En 1848, los checos participan de los levantamientos liberales
culturales que surgían a lo largo de toda Europa. En ese contexto nace la ideología paneslavista en ese país, y además se realiza el primer congreso paneslavista en Praga, que buscaba velar por los intereses de los pueblos eslavos, aunque obviamente se concentraba en los checos y eslovacos. Ya en el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial y con el colapso del Imperio Austrohúngaro, nace el Estado de Checoslovaquia, que se queda con el 27% de la población del anterior imperio, pero con el 80% de la industria. Checoslovaquia deja de existir por primera vez por la invasión alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se recompone, pero luego de varias décadas en la esfera de influencia soviética, se convierte en una democracia liberal en 1989 y deja de existir como Estado en 1993. En ese año nacen la República Checa y la República Eslovaca como países independientes. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la minoría alemana fue expulsada del país y las fronteras fueron acomodadas de manera tal que los checos son actualmente una supermayoría en su estado, con más del 90% perteneciente a ese grupo, aunque algunos en el país eligen identificarse como moravos o silesios. Esto tiene que ver con la división del país por cuestiones históricas en tres regiones: Bohemia, Moravia y Alta Silesia. Étnicamente los habitantes de estas regiones son prácticamente iguales. Las minorías presentes en el país son los ucranianos, rusos y otros migrantes económicos de Europa Oriental. Hay también una pequeña minoría de alemanes y polacos en algunas zonas del país. El grupo no europeo más grande es el de los vietnamitas y sus descendientes son casi 100.000. Estos llegaron al país en la era comunista como parte de un programa de trabajo y capacitación. Muchos de ellos se quedaron y la comunidad fue creciendo tanto por nacimientos como por inmigración desde Vietnam. Hay además otras minorías como los griegos, búlgaros, chinos y otros que son muy pequeñas numéricamente. El segundo idioma más hablado es el alemán, con un 25% de la población que sabe ese idioma, seguido por el inglés y el ruso. Económicamente es el país más próspero de los países excomunistas y con una de las tasas de desocupación más bajas de la Unión Europea en general. República Checa forma parte del grupo de Visegrad junto a Polonia, Eslovaquia y Hungría, teniendo muy buenas relaciones con esos países. Con Eslovaquia mantiene excelentes relaciones luego de la separación en 1993 y fue una de las más pacíficas separaciones de la historia moderna. Los eslovacos y los checos forman una continuidad cultural y étnica. Los idiomas checo y eslovaco son prácticamente iguales y la cultura no difiere mucho tampoco. Genéticamente, los checos son una mezcla de poblaciones del este y el oeste de Europa. Más de un tercio de la población masculina tiene el haplogrupo R1A, que es más común en Europa Oriental, mientras que un tercio tiene el haplogrupo R1B, que es más común en Europa Occidental. Esto parece mostrar que los checos son en parte descendientes de germanos y celtas y por el otro lado de eslavos. También hay mutaciones genéticas distintivas que confirmarían su ancestría celta. Hay que agregar también un porcentaje de ciertos marcadores genéticos centroasiáticos, también un porcentaje muy pequeño de la población, que provienen seguramente de alguno de los tantos pueblos invasores asiáticos que llegaron a esta parte de Europa a lo largo de su historia. Se puede decir básicamente que los checos son un pueblo eslavo germano celta. En conclusión, se puede caracterizar al pueblo checo como un pueblo trabajador, creativo, que produjo grandes pensadores en el ámbito religioso, político y técnico, y que logró siempre generar una economía robusta por dichas características culturales. Su historia tuvo muchos momentos altos y otros muy bajos de manera similar a otros países de la región. Hoy en día los checos están más unidos que nunca y se mantiene a la vanguardia en términos culturales, económicos y sociales con un alto nivel de vida. Bueno, espero que les haya parecido interesante este recorrido por la historia y las características de los checos. Como dato de color tengo que decir que es el país con mayor consumo de cerveza del mundo, con entre 150 y 160 litros consumidos por habitante por año. Bueno, ¿conocían al pueblo checo? Pongan sus comentarios abajo. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Saludos.